Buenas tardes, somos el grupo número 10 y en este video vamos a dialogar sobre los aportes de Sócrates, John Dewey y Paulo Freire a la filosofía de la educación y su importancia para construir un aula crítica y transformarla. Para comenzar, yo les voy a presentar el pensamiento de Sócrates. Ya. Bienvenidos a este análisis colaborativo. El título de nuestro diálogo es el cuestionamiento de la praxis. El objetivo es trazar una línea evolutiva en la pedagogía, desde que la Grecia antigua con Sócrates, pasando por el prac- pragmatismo americano de John Dewey, hasta la pedagogía crítica de Paulo Freire en Latinoamérica. Buenas noches. Podemos decir que es fundamental entender que estos tres autores, aunque separados por siglos, comparten un enemigo en común, que es la educación pasiva. Darwin decía que la educación no es solo una preparación para la vida, sino que es un proceso para la vida presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, así es. Freire conecta con ambos al proponer que el aprendizaje debe ser un acto de libertad. No solo expondremos sus teorías, sino que debatiremos cómo estas tres mentes pueden convivir en un aula del siglo XXI. Vamos con el núcleo filosófico para ir más dentro de estos pensadores. Ya, en el aporte de Sócrates, que quiero resaltar que es la mayéutica, él no dejó nada por escrito, porque él creía que la sabiduría era un proceso vivo. El aula de Sócrates aplicaba la ironía para que el alumno reconociera su ignorancia. No era para humillar, sino para limpiar su mente de los prejuicios. La famosa frase de conéctate a ti mismo es el inicio de cualquier aprendizaje real. Si el estudiante no siente la necesidad de saber, la información que le damos era basura. Bueno, hablando sobre Darwin, nos da un paso hacia afuera, donde nos dice que él introduce un concepto de comunidad en experiencia. Para Darwin, una idea es solo un plan de acción, eh, lo cual que no sirve nada para el alumno, ya que reconoce su ignorancia, sino que tiene un entorno para experimentar. Por ejemplo, el aula, ya que debe ser un laboratorio social, ya que Darwin critica la educación tradicional, porque separa la mente del cuerpo. Él propone unificar el pensamiento de la actividad manual y social. Bueno, aquí es donde entra la praxis. Freire toma la reflexión socrática y la acción de Dewey y las funde. Él dice que la reflexión sin acción es verbalismo y la acción sin reflexión es activismo. Lo que Freire aporta es la carga política. El aprendizaje no es neutral. El alumno de Freire no solo experimenta en un laboratorio, sino que analiza su posición en el mundo. El concepto de educación bancaria es su gran crítica. El alumno no es un recipiente de información, sino un creador de cultura. Como siguiente tema, vamos a dialogar algo comparativo y un debate. Ya. Pero no creen que hoy en día debemos olvidar la existencia de la pregunta. A veces nos enfocamos tanto en el hacer, de güey que el alumno no sabe por qué está haciendo las cosas. Bueno, por mi parte, no. Tiene razón Darling. Por eso, Dewey nos da a entender que insistía en la reflexión, ya que no es hacer por hacer, sino una actividad con un propósito. Pero, sin embargo, mi crítica a la visión sobre eso sería que se queda mucho en la intercultura, ya que el niño necesita movimiento, necesita sentir lo que aprende.
resolver los problemas con la vida cotidiana o la comunidad. Bueno, y yo añadiría que este problema real del que habla Moraima debe ser un problema significativo. Freire nos diría que de nada sirve que el niño aprenda a sembrar si no entiende por qué su familia no es dueña de la tierra que siembra. La comparación aquí es clara. Sócrates busca la verdad individual, Denway busca la utilidad social y Freire busca la justicia social. Ya. En esta parte abordaremos la aplicación de la práctica del siglo XXI. Para llevar esto al aula de hoy, propongo recuperar el silencio pedagógico. El maestro de hoy habla demasiado. Aplicar a Sócrates es lanzar una pregunta desafiante sobre el tema ético como la inteligencia artificial y dejar que los alumnos debatan hasta que encuentren la esencia del problema, sin darles nosotros la conclusión. Bueno, por mi parte yo propongo el aprendizaje basado por un proyecto, con un enfoque de Wing una propuesta, por ejemplo, eh, para un evento escolar, pero que sea con un caso real, ya que el error en el cálculo tiene que tener una consecuencia real para resolver un problema en la experiencia, así en la comunidad, ya que se vuelva significativa, porque en sí, cada que resolvemos nos queda un conocimiento y eso ya queda para utilizarlo. Bueno, finalmente la aplicación de Freire sería la curiosidad epistemológica. En lugar de usar libros de textos genéricos, usaríamos temas generadores del barrio de los alumnos. Si hay un problema de basura en la esquina de la escuela, ese es nuestro libro de ciencias, de política y de ética. Educamos para que el alumno lea la palabra, pero también lea su mundo y se sienta capaz de transformarlo. Como punto importante, también no debemos olvidar que tenemos actividades. Pongamos, por ejemplo, la actividad A, el sillón del cuestionamiento. Se coloca una silla en el centro. Un alumno defiende de la verdad absoluta. Ejemplo, el dinero nos da felicidad. ¿Cuál sería su objetivo? Es desarrollar el pensamiento crítico y la humildad intelectual. Que el estudiante entienda que muchas de sus certezas son prejuicios heredados. Bueno, tenemos otra actividad, la cual sería el presupuesto participativo. Bueno, consiste en darles a los alumnos un presupuesto ficticio para que ellos mejoren un área de la escuela, ya que ellos deben investigar casos reales, entrevistar a los compañeros sobre sus necesidades y presentar un plan técnico. Bueno, como objetivo sería fomentar la experiencia democrática y el aprendizaje funcional, que vean las matemáticas y la economía, que sirven para su propio entorno. Bueno, por mi parte, sería una actividad como el mural de las palabras generadoras. En este se debe identificar una palabra que represente un problema en el barrio, como por ejemplo la inseguridad, el desempleo, la basura, o sea que cualquier problema del barrio podría ser. Alrededor de esa palabra se investigan las causas sociales y se proponen soluciones políticas. Bueno, el objetivo de esta actividad es vincular la educación con la transformación social y el empoderamiento del estudiante. Ya. Y como cierre, tenemos que hemos pasado del cuestionamiento interno a la acción externa y finalmente a la transformación social. Sócrates nos deja una enseñanza que sigue vigente hasta hoy. Conócete a tú mismo. Él creía que aprender no es memorizar, sino cuestionar, reflexionar y reconocer lo que no sabemos. Solo así podemos creer como personas y como sociedad. Gracias.
Bueno, como conclusión, podemos decir que los tres son capaces de un mismo proceso, el cual es pensar, hacer y transformar. Bueno, Darwin es el pilar de la educación progresiva, ya que postula el aprendizaje. Y esto nos deja como enseñanza la base de la experiencia activa, ya que integra la indignación y la resolución de problemas reales y no en la memorización, ya que con esto proponemos un enfoque centrado en el alumno, donde el maestro actúa como guía, conectando el aula como una democracia en la sociedad. Bueno, para darle un cierre con broche de oro, se dice que la praxis pedagógica no es un destino, sino un camino constante del diálogo. Muchas gracias por su atención.